Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesucristo regresó a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado autoridad? Jesucristo contestó: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago eso. ¿El bautismo de Juan el Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a pensar. Si le contestamos que vino del cielo, nos dirá por qué no le creyeron. Diremos entonces de los hombres, pero como tenían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido un real profeta, le dijeron a Jesús: no sabemos. Y él le respondió: yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 27 al 33. La razón de ser de la autoridad. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 1 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy es del siglo I, año 100, de la historia del cristianismo. Es un apologista o un apologeta, es un amante de la verdad, es padre de la Iglesia Católica y también, por defender la verdad, terminó como un verdadero mártir. Su nombre se llama San Justino, filósofo, teólogo, mártir, a quien el Papa Benedicto lo llamó el más importante de los apologistas del siglo II, el más importante. Apologista es una persona que defiende. La apología significa el arte de defender, y en este caso defender ¿qué? La verdad, defender la fe, defender la teología, y la acompañó muy bien con la teología. Llegó a ser un excelente filósofo que puso ese talento del filosofar, del manejar muy bien las ideas al servicio de la doctrina cristiana. Miren cómo se mezcla perfectamente la filosofía con la teología y se combina muy bien las dos áreas, porque la persona lo sabe hacer, una persona muy buena de fe, pero tiene muchas letras y tiene mucha profundidad para hablar. San Justino, padre de la Iglesia y mártir. La razón de ser de la autoridad, tema interesante hoy en este primer día del mes de junio del año 2024. La palabra de Dios nos pide pensar en el tema de la autoridad. Digo que el tema viene bien porque cuando la persona se cree mucha autoridad, lastima a los demás, está por encima de los demás, le quita la vida a los demás. Es la persona que barre con todo lo que vaya encontrando porque él se cree la autoridad. Hubo un rey en Francia que él se creía la autoridad y le echó mucho mal a esa nación. Y ese rey decía: l'État c'est moi, el Estado soy yo. Llegó al colmo de los colmos de creerse superior y con autoridad por encima de todo el pueblo francés. El Estado soy yo, como quien dice, por encima de mí no hay nadie.
Atila, rey de los hunos, decía: por donde pasa mi caballo, no vuelve a nacer la hierba, autoridad. Cuando la autoridad no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene razón, no es verdad, se convierte en algo que ha acabado mucho en la historia: autoritarismo. Ha acabado con cantidad de personas, familias, ha dejado pobreza. ¿Por qué? Porque una persona se cree la dueña autoritaria por encima de los demás. Cuando un padre de familia se cree la autoridad, acaba con la esposa y con los hijos terminantemente. Yo soy la autoridad y yo soy el que mando. Cuando un militar cree que él es la autoridad, abusa de la comunidad. Entonces el tema es interesante. Los judíos atacaron a Jesucristo y le dijeron: ¿con qué autoridad hace tantas cosas usted? Y él les dijo: les demuestro mi autoridad, pero si me contestan una pregunta. Como quien dice: primero demuestre usted cómo habla de la autoridad. Y ahí sí yo le contesto la mía. Como no le dieron respuesta, dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad. Nuestra máxima para hoy, tengo 3 máximas buenas, las 3 son muy buenas. La primera es de orden religioso, es una buena máxima: el que manda como el que le sirve a los demás. Esa es muy buena, es de carácter religioso teológico. La persona que quiera mandar, que le guste eso de mandar, y que digan que usted es el que manda, usted es el director, usted es el que dirige y le encanta eso, pues bueno, está bien, le encanta. No lo haga sufrir, no humille, no trate mal a ninguno. Si le dan una autoridad, aplique esta frase: el que manda como el que le sirve a los demás. Sí, señor, yo soy el que mando porque me pusieron aquí y me pidieron el favor de dirigir. Estoy para servirle a los demás. El que manda como el que le sirve a los demás. Primera frase de hoy, primera frase máxima. La segunda: la autoridad no se ostenta, sino que se legitima. Esa es muy buena. La autoridad no se le impone a las personas, no se le restrega en la cara. No haga eso con los demás. No humille a la persona, no le haga sentir que es que usted es el que manda en esa oficina. No se sienta por encima de los demás, no haga eso. Eso es un pecado gravísimo. La autoridad no se ostenta, sino que se legitima. Esto quiere decir, en otras palabras, si usted quiere tener autoridad, empiece por darle ejemplo a los demás para que sientan la autoridad que usted tiene. Dele ejemplo a los demás porque usted tiene autoridad, pero no se ostentan. Y la última: toda autoridad que no se derive de una necesidad ya es tiranía. Si no es necesario eso, deje ahí quieto y más bien maneje la situación. No imponga la autoridad, porque si no es necesaria ya se convirtió en tiranía, que son los gobiernos prepotentes de una sola persona gobernando un solo país y acabando con toda una nación. Una cantidad de gente aguantando hambre porque alguien dijo: yo soy autoridad y el que mando aquí soy la autoridad y todos se tienen que someter a él. Eso es el autoritarismo, la tiranía que todavía existe en el mundo cuando las personas abusan de los demás. Bien, hemos aprendido 3 frases máximas para no cometer ese error de dañarle y lastimar la vida de los demás. Enseñar y tomar decisiones con autoridad tiene su secreto. Como el tema de hoy es que la autoridad tiene una razón de ser, entonces la vamos a descubrir. Lo primero: ¿tiene un secreto la autoridad? Sí, claro. El Hijo de Dios enseña dónde está el punto del equilibrio para que una persona tenga autoridad. No es necesario imponerle las ideas a los demás. Jesucristo nunca impuso las ideas, sino que las propuso y las dijo muy bien y con mucha sabiduría. No es necesario hacer sentir a los demás, recordándoles que usted es la autoridad. ¿Cómo es de maluco una persona todos los días diciéndole a los demás: recuerde que el que mando soy yo?
Y ahí se quedó el asunto, acabó con toda la gente. No es necesario creer que yo tengo la autoridad y entonces los demás no la tienen. Otro error gravísimo. Lastima la dignidad de las personas. Como decir, el que tengo la autoridad soy yo y usted no la tiene. A Jesucristo se le ocurre que una persona no le puede imponer la autoridad a otra, no le debe juzgar la autoridad. El criterio cristiano es investigar qué tanto sabe una persona sobre la razón de ser de la autoridad. Por eso el maestro dice, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Si queremos aprender la autoridad como una virtud, debemos decir que la máxima autoridad la tiene Dios. Eso también puede ser una frase máxima, un aforismo. La máxima autoridad se llama Dios y el que se deja guiar por la autoridad de Dios hace mucho bien a los demás. Toda aquella persona que desee gobernar y que le guste eso, debe aprender primero a obedecer. Debe ser el primero que le da el ejemplo a los demás. Uno de los primeros impactos de los judíos al conocer a Jesucristo es que se impresionaron de su autoridad. Por ejemplo, los judíos decían, ese hombre tiene mucha autoridad. ¿Y cómo será la autoridad que tiene? Que le dice a un demonio, sal de ahí y sale. O le dice a un muerto, levántate y se levanta. El Hijo de Dios enseña con autoridad. Y para enseñar con autoridad se necesita ser una persona virtuosa, tener un sentido común, ser una persona altruista, muy respetuoso de la autoridad y la manera como usted se dirige a los demás. Ese tipo de enseñanza se logra cuando se combina el testimonio de vida y la autoridad. Sin testimonio, el tiempo está totalmente perdido, no hay autoridad. Eso lo dice la Biblia, capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Si usted no tiene testimonio, está perdido con la autoridad. La autoridad vivida según el Evangelio da resultados. Por ejemplo, frena al enemigo porque usted tiene autoridad. Detiene la violencia, no entra en discusión, logra la conversión, se hace comprensible. El Papa Francisco enseña que la autoridad es un servicio y como un servicio está para hacerle el bien a los demás. Bien interesante el tema de la autoridad. Gracias, querido Dios. Hemos aprendido cómo es de importante hablar de autoridad, ejercer la autoridad, vivir en una sociedad donde hay que respetar las autoridades y cómo es de importante decirle a cantidad de gente que viola los derechos de los demás solo porque se cree autoridad, el que manda como el que le sirve a los demás. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.